La bestia del bosque. Hola Raptor, soy un apasionado observador de las aves y la siguiente experiencia me sucedió por la curiosidad que va unida a ese hobby. No te puedo mencionar de dónde te escribo, porque debo proteger a una familia que debe permanecer en el anonimato. En cierta ocasión que salí a una excursión con unos parientes, me perdí en el bosque. Aquel día me entretuve tratando de encontrar el hábitat de un ave que tenía dos colores muy vivos en su plumaje, el amarillo encendido y el negro. Además, su canto era muy diferente a todos. Transcurría primero con melodía, pero al final se detenía muy abruptamente. Cuando miré la hora, ya caía el atardecer y la oscuridad se apoderaba de todo el ambiente. Estaba frente a dos opciones: seguir adelante o regresar por donde había caminado. Se me ocurrió que regresar me llevaría demasiado tiempo, así que avancé, pues creí que ya debería estar cerca de la salida norte. Volví a escuchar el canto del ave que buscaba y agudicé mi vista. Estaba frente a mí, posado en una rama de un viejo algarrobo. Las fotos que tomé salvaron todo el día. Creí ver un sendero y avancé por él, mientras el silencio de la tarde se volvía un estridente concierto nocturno. Era como un saludo de toda la avifauna a un intruso que entraba en sus dominios. Por allá, un sonido de animales azotando las ramas mientras se desplazaban entre ellas. Por acá, otro que al inicio parecía un aullido, pero luego terminaba como el chillido de un mono. Más arriba, el canto de un ave que agitaba las alas con fuerza, y otros muchos sonidos que, sin poder identificarlos, me turbaron e infundieron miedo. Mis piernas ya estaban vencidas por el cansancio y a punto de acalambrarse. No pude más. Me senté en la rama de un árbol seco, atravesado en todo el sendero, y saqué la linterna que llevaba en el bolsillo. ¡Qué descuido! No me sirvió. La carga estaba al mínimo y no iluminaba nada. Me puse un abrigo de mangas largas y una capucha para evitar las picaduras de los bichos de la noche. Me habían contado que en ese bosque habitaron hace mucho tiempo unos chamanes que mastigaban unas hojas de plantas secretas que les permitía convertirse en animales feroces. Me propuse a tener cuidado y no exaltarme por el miedo. Vi que más adelante titilaba una luz. Decidí avanzar hacia ella con todo el sigilo del caso, evitando al máximo hacer cualquier ruido. Llegué casi arrastrándome por el suelo hasta un árbol y me escondí detrás de él. La escena que iluminaba la fogata me dejó espantado. Para mi total asombro, vi a un hombre desnudo que, de un momento a otro, sufrió una transformación espantosa. Su piel se rajó por el abdomen y de él emergió un tigre. Cuando estuvo completamente liberado, lanzó un profundo rugido que hizo temblar toda la vegetación a su alrededor. En ese momento, noté que los animales cercanos al lugar se asustaron, intuyendo la proximidad del peligro. Yo no podía creer lo que había visto. Quedé paralizado y no pude seguirlo. El frío me heló los huesos y luego de varios minutos, cuando me convencí de que la criatura se había ido, me acerqué a la piel que la bestia había dejado tirada en el piso sobre un montón de hojas secas. Le estuve buscando los ojos y cuando los encontré, los párpados abrieron dejándome ver unos huecos espeluznantes. Parecía que toda la cara me hacía una mueca horrible. Un ruido a mi derecha hizo que la soltara. Me di vuelta y vi que solo era un zaino que merodeaba la fogata, seguramente buscando qué comer. Volví a dejar la piel donde la había encontrado para evitar que le sucediera algo. Alimenté la fogata y no me atreví a moverme de allí. Al final y al cabo, la luz me resguardaba de cualquier animal de la noche. Seguí allí, indefenso y muerto de miedo, porque las lenguas del fuego acrecentaban la talla de las sombras que parecían venirse encima de mí en todo momento. Por seguridad, me acosté en un pequeño declive que me libraba de ser visto si el tigre volvía en cualquier momento. La oscuridad le agregaba horrendas pinceladas a la realidad nocturna. Todo se desdibujaba por miedo a lo desconocido. Y sí, presa del cansancio,
me quedé dormido. Soñaba plácidamente con pájaros de colores tejiendo sus nidos, y de pronto mi sueño fue interrumpido por el ruido que produce un cuerpo cayendo pesadamente a la tierra. Era el tigre, que había depositado un ternero en el suelo a sus pies. Después de examinar los alrededores de la fogata y el sitio donde estaba su piel, pude ver cómo se incorporaba a ella nuevamente en una especie de fusión mágica, quedando otra vez convertido en un humanoide. Seguía vigilante. Al parecer, había detectado mi olor de cuando hurgué en su territorio. Pero luego, con sus enormes manos, arrancó la cabeza del ternero y posteriormente su cuero. Se puso el cuerpo del animal despellejado al hombro, tiró tierra en la fogata para apagarla y se dispuso a internarse en la oscuridad. Al irse, pasó muy cerca de mí. Creí que esta vez sí captaría mi olor. Se orinó en el tronco del árbol que ocultaba la cavidad donde yo me había acomodado. Y por un momento creí que me había descubierto, pero sin duda el dolor de su orina fue más fuerte que mi rastro, y confundido, siguió su camino adentrándose al bosque. Cuando ya no escuché sus pasos y estuve seguro de que la bestia estaba lejos, salí de mi escondite directo a la fogata para atizar las brasas que quedaban y logré revivar el fuego. Aproveché y me quedé durmiendo allí hasta el amanecer. Al día siguiente desperté más descansado. Seguía perdido, pero al menos podía caminar todo el día. A poca distancia encontré una pequeña laguna y decidí aplicarme agua fría en las pantorrillas. El agua estaba tan relajante que me quité la ropa y me di un baño reparador. Tenía solo mi cabeza fuera del agua cuando un ruido me hizo mirar hacia la orilla. Sentí que algo se movió con rapidez, además de escuchar un gemido agónico. Guardé la calma y empecé a observar detenidamente. Una serpiente constrictora ahogaba con su cuerpo a un zaino de regular tamaño, al que tenía totalmente aprisionado con la cabeza sujeta, lo que le impedía hacer cualquier ruido de alarma para atraer a su manada. Podía sentir cómo crujían los huesos del zaino al ser aplastado, y cuando ya no había ningún movimiento, la serpiente procedió a engullirlo por la cabeza, haciendo que avanzara poco a poco hasta tragarlo completamente. Al final, cuando ya el bulto estaba a unos 30 centímetros de la boca y seguro de que la serpiente no se interesaría de mí, me levanté y me vestí sin quitarle los ojos de encima y huí de aquel lugar con la idea de que todos los seres vivos éramos presa fácil para cualquier depredador en su ambiente. Establecí que el resto del día debía caminar en una sola dirección para poder salir de allí. Y empecé a avanzar muy resuelto, orientándome con el poco sol que se colaba entre las copas de los árboles. Identifiqué que los aullidos que tanto me atormentaron en la noche los producía un mono de cuerpo negro y espesa cola. En el día, empecé a explicar todas las rarezas que nos asustan en la oscuridad. Seguí caminando siguiendo al sol. Al mediodía me detuve a recoger unas cerezas del camino, y aunque estaban verdes para mitigar el hambre, había también algarrobos y tamarindos, y pensé que estaba por llegar a algún lugar poblado. Creí que mis penurias de observador de aves perdido había pasado y me relajé un poco. Al pie de la loma distinguí una cueva del tamaño suficiente para albergar a un caballo. Otra vez me ganó la curiosidad y me acerqué a investigar, pues sin duda adentro podría haber aves. La cueva estaba saturada de un olor a bestia salvaje. Me introduje un par de metros sin hacer ruido y con mi cámara lista para fotografiar, paré abruptamente al ver que 2 metros más adelante yacía dormido un ser humanoide de grandes brazos y las piernas un poco cortas. Además, encima de una piedra cercana yacía el cuerpo desmembrado de un ternero. Se me vino la imagen de la noche anterior, pero me tranquilicé porque este ser era diferente al que había visto en la fogata. Al pisar una rama seca, hice suficiente ruido para despertar a la criatura. Esta se incorporó, causándome alarma por la agilidad felina de sus movimientos. Gruñó como expresando rabia por mi presencia o por qué lo desperté, no lo sé.
pero luego sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos, si es que podía tenerlos. Yo no me moví y traté de parecer inofensivo. Sin dejar de mirarme, se dirigió a la piedra y arrancó una pierna del ternero. Avanzó hacia mí y me lo ofreció. Fue algo que entendí como un gesto de amistad. Recibí el ofrecimiento e instintivamente olí el trozo de carne. Estaba fresca y cruda. De lo que yo haría en ese instante dependía mi seguridad, así que le di un mordisco al exótico manjar. Además, el hambre me estaba torturando y me hacía fácil encontrarle un buen sabor a cualquier cosa. Mi gesto hizo cambiar por completo el estado de ánimo del sorprendido ser, que se sentó y me hizo un ademán para que yo también me sentara en el piso. Le obedecí y seguí masticando mi pedazo de carne, y él, como respuesta, retiró con gran facilidad la otra pierna del carnero y empezó a comer frente a mí. Me llamó mucho la atención que, de la comisura de sus labios, empezó a escurrir un hilillo de sangre, y con la muñeca de mi mano derecha yo limpié mi boca, que de seguro también destilaba sangre del carnero. Él hizo lo mismo, pero además lamió la sangre de su muñeca, ante lo cual yo lo imité. Aquello hizo aflorar una especie de sonrisa en su rostro, y simplemente siguió disfrutando de los jirones de carne que arrancaba de la presa que estaba comiendo. El pánico inicial ya había desaparecido y me había llegado una especie de calma que me hizo pensar en las consecuencias de hablarle a nuestra sociedad de este ser, conociendo cómo somos con lo que consideramos diferente. Me sentí agasajado por la bestia de la cueva. Fui como su invitado especial. Seguramente no tenía palabras, pero sentía y sufría como todos. Me comí lo que pude, porque mi dentadura no era capaz de procesar los tendones, mientras que la poderosa mandíbula de la bestia dejó los huesos totalmente limpios. Lo que pudo ser un fatal encuentro entre dos especies se convirtió en una reunión sin palabras, dos individuos disfrutando en paz de una comida. Luego de lo que me parecieron 3 horas, me levanté e hice un ademán de despedida. En ese momento, aparecieron desde el fondo oscuro de la cueva una docena de criaturas más que se ubicaron detrás de mi anfitrión. Entre ellas estaba el ser que había visto la noche anterior, que precisamente se acercaba para oler mi cuerpo. Deduje que todos ellos tenían también su mágica habilidad de transformarse en tigres. Y entonces revisé con la mirada el lugar y no encontré la cabeza del ternero por ningún lado. Creí que ese era mi fin. La criatura había compartido conmigo ese momento. Imitó mi ademán de despedida. Todos los demás hicieron igual el gesto. Yo me di la vuelta y caminé al exterior de la cueva, sin voltear por varios metros hasta recuperar la calma. Bordeando la loma, encontré una trocha estrecha que ya parecía ser un camino de humanos. Atrás quedaron mis temores y en mi mente revoloteaba la información obtenida al haber experimentado lo que pasé aquel día. Una cosa es bien clara: los seres humanos desde sus inicios fuimos desprovistos de agresividad. La violencia en nuestras vidas llegó a medida de que fuimos avanzando como sociedad. Cuando volví donde los míos, me recibieron como convencidos de que, si me hubiera pasado algo malo, era por la extraña manía de vivir buscando dificultades y por mis ganas de saber todo. Solamente mi madre notó algunos cambios en mí. Le di un abrazo como el que, en su momento, quise darle al hombre de la cueva. Ella me dijo en voz baja que esos eran los abrazos de cuando yo era niño y que ella extrañaba. Me dio un beso en la mejilla y me hizo recordar el día que me castigaron en la escuela por llevar un sapo que se me escapó en pleno salón de clases. Entendí rápidamente el mensaje, pero ¿cómo lo sabía ella? En esa ocasión el sapo fue capturado y sacrificado. Ya han pasado varios años desde aquel encuentro con la bestia del bosque. Ahora doy clases de biología animal y le pongo el piste y agua a los canarios, gorriones y golondrinas que llegan al patio de mi casa. He formado un club de biología con el que armamos excursiones esporádicas al bosque. A mis alumnos les advierto que si llegan a perderse, no se dejen apabullar por el miedo y que traten de mantener los ojos abiertos a lo que les quiere enseñar la vida.
Cada cierto tiempo regreso solo a la cueva a visitar a mis nuevos amigos. Ahora sé que cada uno de ellos se transforma en un animal distinto.